Lo primero de todo, disculpar que me estoy ahogando un poquito, tengo un poco de asma y a veces me cuesta un pelín coger el aire. Bueno, lo primero de todo, daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Sé que no es fácil, sé que parece al final como una cosa utópica llegar hasta aquí cuando empiezas el tour. Es madre mía 3 horas, pero hemos llegado y eso significa que estamos todos en un estado de salud envidiable. Pero envidiable, estamos todos estupendos. Mañana todos con agujetas en la cama. Pero de momento, aquí estamos. Y qué mejor manera que empezar a acabar el tour que con el reloj más famoso de todo el mundo, el más fotografiado también de todo el mundo, el más puntual de Inglaterra y, por supuesto, el responsable de la puntualidad británica. Se construyó en 1856 y mide 61 metros de altura. ¿Cómo se llama este reloj? Pero, ¿cómo se llama el Big Ben? Oye, vaya, ya lo dije. Bueno, pues este reloj no se llama Big Ben. Cuando se construyó la torre en 1856, se bautizó como la Torre del Reloj de San Esteban. La Torre del Reloj se llamaba. En el año 2012, la reina Isabel cumplió 60 años de reinado, cumplió 60 años en el trono. Y claro, para semejante fecha había que celebrarlo. El pueblo de Londres decidió hacerle un regalo a la reina, un regalo simbólico. Este regalo consistía en que le iban a poner su nombre a una torre. La Torre del Reloj de San Esteban, a partir del año 2012, pasó a llamarse la Torre de Isabel, Elizabeth Tower, y se sigue llamando Elizabeth Tower. Así que, ¿qué es el Big Ben? ¿Qué carajo es el Big Ben de todo esto que estamos oyendo ahora? Exacto. El Big Ben, lo que estamos oyendo ahora, son las campanas de la abadía. El Big Ben es la campana de dentro del reloj. Este reloj tiene solo una campana que pesa 14 toneladas, es enorme y eso es el Big Ben. ¿Y por qué esa campana se llama Big Ben? ¿Por qué Big Benjamin y no Big Eduardo, Gran Eduardo o Gran Carlos o Gran Enrique? ¿Por qué Benjamin? Hay muchas teorías al respecto. Una de las que más me gusta es que dicen que Benjamin era un boxeador muy famoso en el siglo XIX aquí en Londres, que era un peso pesado, es decir, que era enorme y grandísimo. Era muy famoso entre la población y de manera popular la gente empezó a hacer el chiste comparando a este boxeador con lo grande que es la campana. Decían, no, la campana es como Ben, es como el gran Ben. Empezaron con el chiste y tanto siguieron con el chiste que si conocemos hoy en día el Big Ben, pues es por este nombre. Porque claro, a nosotros nos preguntan, oye, ¿dónde está la Torre de Isabel? Dices, ostras, me has pillado. No lo sé. Si te dicen, ¿dónde está el Big Ben? Londres, inmediatamente lo dices, así que lo seguimos llamando Big Ben. El Big Ben está pegado a un edificio que no vais a ver el final, es enorme. Ese edificio son las casas del Parlamento, es la Casa del Parlamento o el Palacio de Westminster. Porque cuando se construyó este edificio nadie estaba pensando en el Parlamento inglés ni en el Parlamento británico, sino que estaban pensando en construir un palacio para los reyes y reinas de Inglaterra. De hecho, aquí vivían los reyes de Inglaterra hasta que en época de Enrique VIII el palacio se incendió. Estaba viviendo aquí Enrique VIII, se incendió el palacio. Entonces la monarquía tuvo que buscar otro lugar donde vivir de manera permanente, el Palacio de Whitehall, que estaba a las orillas del Támesis. Cuando a finales del siglo XVII ardió el Palacio de Whitehall, fue cuando se trasladaron al Palacio de St. James, que es el primer palacio que hemos visto hoy. Aquí se queman todos los palacios. Estoy un poco apurada de... Hay días que me da más, hay días que no me da y... ¿Es lo que tiene cada sol? Sí, debo quejar de todo al final. Bueno, pues chicos, vamos a terminar ya el tour. ¿Y qué mejor manera de terminar este tour? Soltamos jamón. ¿Qué? Oh, eso sería ya estupendo. Pero qué mejor manera de terminar el tour, aparte del jamón, que con la abadía de Westminster. Lo primero de todo me gustaría aclarar que es una abadía. Una abadía es un monasterio donde el director es el abad. Eso es una abadía. Y aquí había un monasterio. Lo que pasa es que los monasterios van a tener una iglesia,
donde los monjes van a ir a rezar. Ocurre a veces que estos monasterios, la iglesia de los monasterios, se desarrolla tanto que acaba siendo más importante la propia iglesia del monasterio que el conjunto en general. Eso es lo que pasó, por ejemplo, aquí en Westminster. Entonces, lo que nosotros ahora llamamos abadía, en realidad, sería la iglesia de ese monasterio. Apenas quedan restos del monasterio, está reconstruido, pero no quedan mucho, así que ahora lo que llamamos abadía es a esta pedazo de iglesia que tenemos aquí. Esta abadía no es la original, había una abadía anterior, en el siglo XI. En el siglo XI había un rey inglés que se llamaba Eduardo el Confesor, que era un rey ya mayor, y este rey había cometido un pecado para un rey católico, porque aún eran católicos los reyes ingleses. Este rey no había ido nunca a Roma, en peregrinación a Roma, a ver al Papa, presentarle los respetos al Papa y a San Pedro del Vaticano. Y ya no lo iba a hacer, ya era mayor y ya no quería ir. Y como sabía que había cometido un pecado, le mandó una carta al Papa y le dijo: Papa, he cometido un pecado, no he ido a Roma, ya no voy a ir, no me esperes. ¿Qué puedo hacer para que tú me perdones este pecado tan grande que yo acabo de hacer? Y el Papa le contestó y le dijo: no te preocupes, hijo mío, tú me construyes una abadía para honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo, amén, y yo te perdono todos los pecados que haya que perdonar. Ese fue el origen de una abadía anterior a esta. Era una abadía románica, más pequeñita, más oscura, más simple. Pero estamos en el siglo XI, claro, el arte era el románico, el que se hacía en toda Europa. Pero avanzamos un poquito más en el tiempo, hasta finales del siglo XIII, siglo XIV. En esa época, en París, estaban construyendo una cosa muy bonita que se llamaba Notre Dame de París, que es una catedral gótica, enorme, llena de color, llena de vidrieras. Cuando da la luz es espectacular. Y los ingleses tenían celos, los ingleses tenían envidia. Decían: oye, que en París tienen una catedral enorme, preciosa, y nosotros tenemos aquí una abadía chiquitica, fea, pequeña, simple. No puede ser. Ahora mismo nosotros vamos a construir una abadía digna de Inglaterra. Vamos a construir una abadía gótica, enorme, llena de luz, llena de vidrieras. Esa es la abadía que hoy podéis ver, una abadía completa y enteramente gótica. En esta abadía se entierran a la mayoría de monarcas de Inglaterra. El primer enterrado fue el señor que la mandó construir, el rey Eduardo el Confesor. Aquí hay más de 3.000 personas enterradas, la mayoría de monarcas de Inglaterra, pero también los hombres ilustres que ha tenido Inglaterra, tanto científicos como escritores, como poetas. La mayoría de todos ellos están aquí enterrados. Y Eduardo el Confesor no tenía hijos, y no tenía nadie a quien darle el trono de Inglaterra cuando él se muriera. Así que habló con un primo suyo, el primo Guillermo, que era duque de Normandía, en Francia, y le dijo: primo Guillermo, cuando yo me muera, te daré a ti el trono de Inglaterra. Y Guillermo estaba: madre mía, qué bien, a ver si se me muere pronto este hombre y me da a mí ya el trono de Inglaterra. Pero en el lecho de muerte, Eduardo el Confesor acabó cediéndole el trono a un conde inglés, que era el primero que tenía a mano. El trono para ti. Un conde inglés, que era el conde Harold, que esa noche automáticamente se convirtió en el rey Harold. Claro, cuando esta historia llegó a oídos de Guillermo en Normandía, dijo: oye, que me habían prometido a mí el trono de Inglaterra y de repente me entero que ya tienen otro rey y a mí no me han dicho nada. Esto no puede quedar así. Ahora mismo voy a juntar a mi ejército y nos vamos a invadir Inglaterra, a reclamar lo que se me prometió, a reclamar el trono. Guillermo el Conquistador se le llama, y Guillermo I de Inglaterra invadió toda Inglaterra y llegó a Londres el día de Navidad del año 1066. En ese día entró dentro de la abadía, se colocó encima de la tumba de su primo, Eduardo el Confesor, y se coronó como único rey legítimo de Inglaterra. Previamente Guillermo había matado al rey Harold, a este rey provisional, que Hugo por supuesto le mató.